Cordial saludo para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y estoy muy contento, como siempre, de poder compartir las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la santa palabra de Dios que trae vida a nuestra vida, que nos acerca cada día más a aquel que nos dio la vida, a aquel que quiere nuestra redención plena y total por su gracia. Hoy quiero comenzar diciéndote que no hay nada imposible para el Señor, que no hay ninguna persona irremediable para Dios o irredimible. No hay alguien que sea imposible de redimir para gloria de Dios y por la gloria de Dios. Y esa es una buena noticia. Yo lo creo y por eso lo digo a viva voz de todo corazón. Para el poder del amor es absolutamente posible rescatar al que esté más perdido en el pecado. El amor de Dios por nosotros es más grande que el odio que el pecado ha despertado en nosotros. A su tiempo, el amor de Dios sobrepasará el poder del odio, y el pecador más encarnizado, más entregado al mal, será rescatado. Porque Dios nunca planeó ni deseó la muerte de los rebeldes y por tanto no perecerán eternamente. Lo que Dios ha planeado es la reconciliación de toda la creación con el Creador, y así será como va a suceder. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando se dice los hombres, se refiere a toda la creación. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por unos poquitos, sino por toda la creación, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oh mis hermanos, qué buenas noticias. Créanme que si esto no fuera verdad, yo no lo predicaría. Esta es la verdad. Este es el mensaje del Evangelio que debemos predicar a toda criatura, a toda la creación, para que conozcan que Dios es amor, para que conozcan que Dios sobrepasa cualquier límite que el pecado haya querido imponerle. Y es que el pecado no puede colocarle límites ni obstáculos al Señor. La muerte no puede impedir que Dios rescate a los pecadores, porque la muerte no es más fuerte que el amor del Señor. El pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Dios es un Padre amante que finalmente vence el pecado. El enemigo no podrá robarle millones de almas al Señor y arrebatárselas de su mano para siempre. Es imposible, porque nadie puede arrebatarle a Dios lo que le pertenece. Él tiene aferrado de su mano a toda criatura y nadie la podrá separar de su amor. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar del lago de fuego. ¿Y qué relación existe entre el lago de fuego y las bienaventuranzas? Así que yo voy a orar. Si tú quieres orar conmigo, hazlo por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra poderosa. Gracias por el mensaje santo de tu evangelio. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que nos permitas acercarnos a tu mensaje, a tu palabra con reverencia y con amor, y recibir el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Oramos en su nombre glorioso y santo. Amén, Señor. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, un día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy muchos se esconden de la justicia, pero un día tendrán que enfrentar la justicia. Un día tendremos que estar de pie delante del gran trono blanco. Procura vivir tu vida escondido en Cristo Jesús y no en pos del pecado. Procuremos vivir nuestra vida fortalecidos en la palabra de Dios, de tal manera que cuando llegue ese día, que para muchos será glorioso y para otros será día terrible, en el cual tendrán que enfrentar cara a cara las consecuencias de su pecado, nosotros estemos felices de enfrentar el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Porque si alguien sale victorioso en el juicio, no será porque haya hecho cosas buenas, no será porque él tenga virtud en sí mismo, será porque Cristo lo ha redimido con su sangre preciosa. Así que procuremos vivir nuestra vida de tal manera que cuando llegue ese día del juicio estemos gozosos, porque el juicio para los hijos de Dios es bienaventuranza, es gozo, son buenas noticias. Y para aquellos que no han vivido como hijos de Dios, aunque han sido hijos de Dios, pero han vivido en rebelión, será un día de ajuste de cuentas, porque cada quien será juzgado de acuerdo a sus obras. Sin embargo, en esa frase se esconde también buenas noticias, porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que paga acorde a lo que debe pagar. No es desproporcionado. Dios es justo. Dios no es un juez cruel. No es un juez sin sentimientos. Lo bueno del asunto es que el juez que va a presidir el juicio es no solamente juez, también es Padre y también es Salvador. Nunca pierde su condición, su cualidad de salvar, su deseo de salvar, y por eso el mismo juicio está fundamentado en la misericordia. Alabado sea el Señor. Así que uno tiene que hacerse preguntas importantes y preguntas justas. Si Dios no se goza en el dolor de ninguna criatura, ¿por qué razón la Biblia habla de lanzar al lago de fuego a todos aquellos que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida? Permítanme proponerles lo siguiente. Dios es el Padre que siempre está buscando salvar y redimir. Ojo, siempre. No hay un tiempo en el cual Dios no sea salvador. No hay un tiempo en el cual Dios no quiera salvar al pecador. No hay un tiempo en el cual Dios pierda su deseo de perdonar. Los que han dicho que Dios tiene un tiempo cuando ya se cansa, han malinterpretado la Escritura. Los que han dicho que Dios cierra la puerta y después cierra sus oídos para no escuchar el clamor, han malinterpretado a Dios y lo han presentado como un Dios muy parecido al humano, a la humanidad, a los tiranos, incluso muy parecido a los religiosos que lo han interpretado así. Incluso en la manifestación de sus juicios, Dios busca redimir. Repito, incluso en la manifestación de sus juicios, Dios busca redimir.
No hay cierre del tiempo de gracia, señoras y señores. Dios no deja de amar al pecador y por lo tanto siempre va a querer salvarlo. No va a cerrar la puerta, la va a mantener abierta porque Él ama al pecador. Esta es una buena noticia y no debe ser una causa para que el pecador diga, oh, entonces me quedo pecando. No, debe ser la causa principal para que el pecador diga, si el Señor me ama tanto, no voy a esperar más. Me entrego completo al Señor. Todo se lo doy al Señor porque Él me ama de manera incondicional. Ese es el amor que mueve al pecador a arrepentirse. La religión ha predicado a un Dios condicional, a un Dios que salva si el pecador cumple condiciones, a un Dios que salva si el pecador obra. Pero la justificación es por la fe, por la obra, no mía, sino por la obra de Cristo Jesús. La religión dice, si usted afirma que al final Dios va a salvar a todos, entonces está invitando a todos a quedarse pecando. Y esa es una mala conclusión. Es una conclusión distorsionada. No es verdad. Porque la religión lleva siglos predicando miedo, predicando condiciones, predicando infierno eterno y predicando aniquilación eterna, y sin embargo la gente no ha cambiado, lo que quiere decir que la gente no cambia con ese mensaje. La mayoría se queda indiferente. ¿Por qué? Porque realmente lo que cambia al ser humano no es el miedo, no son las amenazas. Lo que cambia al ser humano es la revelación del amor incondicional manifestado en Cristo Jesús, quien cuando estaba siendo crucificado, cuando los hombres estaban cometiendo el pecado más grave jamás cometido, que era crucificar al Hijo de Dios, no hizo que descendiera fuego del cielo para consumirlos, sino que allí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús no cambia y sigue diciendo lo mismo, sigue pidiendo perdón para la humanidad. Y cuando ese carácter de amor sea revelado en su plenitud y con el poder del Espíritu Santo, entonces la humanidad despertará y querrá adorar a Dios, porque no quieren ser amenazados. La religión ha fallado en eso. Ha malinterpretado a Dios y ha presentado a un Dios tirano, cruel, sin misericordia verdadera. Un Dios que dice, yo manifiesto misericordia hasta cierto punto, de ahí para allá te consumo si no haces lo que yo mando. Oh no, ese no es el Dios de la Biblia. Y vamos a demostrarlo hoy, en el nombre de Jesús, con la Biblia misma. Ahora, esto es claro porque el Señor no se cansa de manifestar su amor y su gran misericordia. Por tanto, el lanzar a los impíos al lago de fuego tiene un propósito santo, porque todo lo que Dios hace es santo y la santidad es la manifestación de su amor, la manifestación de su pureza, la manifestación de su justicia. Darles un castigo justo que les permita recoger lo que sembraron, pero más importante aún, permitirles estar en el lugar perfecto que necesitan, no para ser destruidos, no para ser torturados, sino para alcanzar misericordia. El juicio de Dios siempre pone al pecador donde debe estar para reconocer su necesidad y alcanzar misericordia. El fuego de Dios, ¿qué hace? El fuego de Dios consume. Dios es amor y es fuego consumidor, pero los que lo dicen en un contexto de amenaza y le dicen a uno, ojo porque Dios te va a consumir. No, Dios es fuego consumidor, pero ¿consumidor de qué? Consumidor del pecado. El fuego consume el pecado, pero purifica el oro. Y el oro no es el cristiano, el oro es la vida, el amor, la semilla de su amor y de su vida que Dios ha puesto en cada criatura. En cada criatura hay oro. Simbólicamente hablando, en cada criatura Dios ha puesto una semilla de su amor. Obviamente, en este siglo malo, el pecado ha
casi que sepultado esa semilla en lo muy profundo y recóndito del corazón y la conciencia humana, pero sigue estando ahí. Y la semilla del amor de Dios es más poderosa que toda la obra del pecado. La semilla del amor de Dios está allí y nadie la podrá remover. Ni siquiera las más peores obras de los pecadores pueden remover esa semilla y esa vida que Dios ha puesto allí. Y el fuego de Dios en el lago de fuego lo que va a hacer es consumir la escoria para que quede solo la vida que Dios puso, para que quede solo el amor que Dios puso. En cada criatura hay todavía una semilla de la imagen de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Dios es amor y es fuego consumidor. Y todo eso obra para bien del pecador, para rescatarlo de la ruina. Porque siempre ese ha sido el plan de Dios. Y el plan de Dios no será frustrado por nadie. El plan de Dios se consumará. No solamente en unas pocas vidas o en la mitad de las vidas que han existido en este mundo. No. En todas las vidas el plan de Dios se consumará. ¿Qué otra cosa hace el fuego de Dios? Purifica. Así lo dice Isaías capítulo 6, verso 7. Ahora, el fuego de Dios o la llama de Dios también produce sed. Así lo dice Lucas 16, 24. Lucas 16, 24 dice que la llama de Dios, el fuego de Dios, produce sed. Gloria al Señor por eso. Ahora, cuando el Señor, a través de su fuego, permita que en el corazón de los pecadores condenados haya sed, Dios no los va a dejar sin darles el agua viva. Dios no los va a dejar tener sed eternamente. ¿A quién se le ocurrió presentar a un Dios así? A los líderes religiosos que han malinterpretado la Biblia. Claro que la Biblia habla de condenación, claro que la Biblia habla de destrucción, pero esa destrucción hace énfasis en el pecado, porque el pecado no fue creado por Dios y será destruido. Las obras pecaminosas serán destruidas, pero el pecador no. El pecador será conservado, no porque la serpiente dijo no moriréis, no señores, sino porque el Señor es el que dijo que la dádiva de Dios es vida eterna. Siempre la gente cita, hermano, pero es que la paga del pecado es la muerte. Yo le digo, hermano, cita el versículo completo. Y la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios. El pecado nos paga porque hemos trabajado para Él y nos paga, pero viene el Señor y nos da un regalo que suprime, elimina y consume la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Apocalipsis 20 dice que serán echados al lago de fuego, el Hades, que es el sepulcro, y la muerte. Los dos serán echados. Es decir, que la muerte no podrá tocar las criaturas del Señor eternamente. No podrá tocarlas eternamente, porque Dios las ama con amor eterno. A los religiosos esto les duele, no les cala, no les llega al corazón, les duele. ¿Por qué les duele? Porque no han comprendido el amor de Dios. Pero cuando lo comprendan, no les va a doler, sino que se van a gozar en Cristo y le van a agradecer a Dios por su gran misericordia. Y como no lo han comprendido, dicen, entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Yo digo, yo de la iglesia no me salgo. Hablo del cuerpo de Cristo, no de ninguna iglesia denominacional o institucional. Yo hablo del cuerpo de Cristo, y del cuerpo de Cristo no me quiero salir. ¿Por qué? Porque el pecado no es bueno, porque el pecado es terrible. Porque el pecado duele, destruye el corazón y me lleva a ser instrumento de destrucción para otros. Así que yo me quedo con Cristo. Así, yo sé que va a salvar a todos, pero me quedo con Cristo porque ya me salvó a mí. Y yo no quiero volver a ahogarme en el pecado o a revolcarme en el cieno. No, yo me quiero gozar en Cristo Jesús desde ahora y para siempre y por siempre. Aleluya, amén, gloria a Dios. Si tú lo crees también, di un amén allí donde estás. Bendito sea el nombre de Dios. El lago de fuego es el último recurso que la gran y hermosa misericordia de Dios usará para ayudar a los enfermos pecadores a desear sanidad. Ojo, no es un fuego literal, es una prueba difícil en donde habrá sufrimiento y fatiga, no porque Dios cause dolor,
sino porque el pecado causa ese dolor y esa fatiga tormentosa cuando está frente del fuego celestial, que es amor en acción, que consigue lo que busca: salvar, redimir, rescatar. Gloria a Dios. Por la parábola del rico y Lázaro, vemos que las llamas de Dios causan necesidad en los pecadores. Y la Biblia dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. En las llamas los pecadores sentirán sed. En las llamas, el fuego de Dios, llamas simbólicas. Ese fuego simbólico del Señor consumirá el egoísmo, consumirá el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Y los pecadores sentirán una profunda necesidad de ser saciados. Las llamas de Dios causan una conciencia profunda y urgente de ayuda. Justo allí en el lago de fuego surge el llanto y el crujir de dientes. Pero la Biblia dice claramente que Dios quiere darle agua a los sedientos, pan a los hambrientos y consolar a los que lloran. El lago de fuego creará en cada pecador una necesidad de ayuda, un clamor urgente por ser salvados. El fuego de Dios consume el orgullo, la suficiencia propia, dejando a los pecadores en una condición de pobreza extrema o de extrema necesidad. ¿Y qué dice la Biblia de los pobres? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He aquí el propósito del lago de fuego: dejar a los que se creían sabios, a los que se creían suficientes, a los que se creían ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad, dejarlos en una condición de pobreza extrema, de extrema necesidad, donde sientan la necesidad de un Salvador, donde clamen por ayuda de manera consciente, sincera y libre. Muchos reconocen su pobreza ahora y son bienaventurados en Cristo, porque esa pobreza los lleva a los brazos de su Salvador. Sienten la urgencia de su perdón y de su gracia. Son bienaventurados porque reconocen su pobreza. En el reino de los cielos no es bienaventurado el que sabe mucho, o el que tiene mucha plata, o el que tiene mucha suficiencia propia. No, ese no es bienaventurado, porque el que tiene todo eso no siente necesidad de Dios y entonces se queda en su yo. Y en su yo no hay felicidad. La palabra bienaventurado significa feliz o 7 veces feliz. Y se usa precisamente para referirse a la actitud y el estado de los que viven en el cielo. Bienaventurados los que reconocen que no son nada, que no son nadie. Los que sienten en su corazón necesidad de un Salvador. Y es precisamente la humillación, la prueba, el dolor, la disciplina, lo que crea en nosotros esa conciencia de lo que realmente somos. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. ¿Pero para qué será humillado? No para Dios aplaudir y decir: así te quería ver, humilladito. No, hermanos. Será humillado para que esté en la condición que debe estar, en la cual Dios lo puede exaltar. Y el juicio, el lago de fuego, es precisamente para permitirle al pecador llegar a ese estado sin obligarlo, solamente colocándolo en el lugar donde debe estar, que es en el lugar donde va a recoger lo que sembró. Y recogiendo lo que sembró, se va a reconocer paupérrimo, pordiosero, como dicen por ahí, pobre en extremo. En griego la palabra para pobre es ptojos, que significa mendigo, pordiosero, como agazapándose, es decir, pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta, pública, aunque también usado en sentido calificado o relativo, significa afligido.
O en el lago de fuego, la gente será afligida por el fuego simbólico del Señor cuando estén recogiendo lo que sembraron, cuando reciban el castigo según sus obras. Pero el castigo de Dios no es punitivo, no es sin propósito. El castigo de Dios está matizado por su amor, es disciplina, tiene propósito, y el propósito es afligir, permitiendo la aflicción, no produciéndola, permitiéndola con justicia, para que el pecador en esa condición quede pobre. Pobre porque se reconoce pobre. Reconoce, oye, yo perdí mi tiempo viviendo pecando. Perdí mi vida, la invertí mal en la maldad, en el vicio, en las trampas, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería. Y justo allí, en esa condición, se siente tan pobre y siente tanta sed que comienza a llorar porque está afligido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando saben que no lo merecen, comienzan a llorar de gratitud. Y a llorar también por el daño que hicieron mientras vivieron. Ahora en el juicio están recogiendo lo que sembraron, y el Señor será propicio y secará sus lágrimas y los redimirá. Obvio, para el religioso esto es doloroso, pero para el que ama a Cristo esto es una bendición, es una buena noticia, es una gloria saber esto, es una revelación maravillosa, porque el que ama a Cristo no quiere que nadie se pierda. El que ama a Cristo no está esperando con ansias el día del juicio para que su enemigo se queme allá en el lago. Pero el que no ama a Cristo y cree que lo ama y es un religioso, está esperando ese juicio para que se haga toda justicia punitiva, vengativa, retributiva, y entonces frotarse las manos y decir, por fin se cumplió toda justicia. A veces es necesario usar el sarcasmo para que la persona despierte, para que los religiosos despierten y se despeguen de la letra y se aferren a Cristo. Porque Cristo no ha venido a perder o a destruir las almas de los hombres, ha venido a salvarlas. Bendito sea su nombre. Ahora, la palabra tojos, que es la palabra que se traduce como pobre de griego a español, está relacionada con el siguiente vocablo, picto, en griego, que significa perecer, postrar, frustrar, caer, derrumbar. Justo lo que va a pasar en el lago de fuego. Perecerá el hombre de pecado. Perecerá nuestro hombre viejo, nuestro egoísmo, nuestra maldad. Todos esos anhelos de perversión serán frustrados. Seremos, si tenemos que pasar por el lago de fuego, derrumbados, porque nos exaltamos viviendo sin Dios. Y el que se exalta será humillado, pero no será humillado para permanecer allí. Porque Dios, cuando abate hasta el polvo, ¿qué es capaz Dios de hacer con el polvo? Construir o recrear una nueva criatura. Crear al hombre a su imagen y semejanza, como siempre fue su propósito. Allí en el lago de fuego las personas estarán en condición de pobreza absoluta, de desesperación y total necesidad. Solo las mentes que creen que se paga mal por mal a los malos, se les ocurre la idea de que Dios no los va a ayudar y que los entregará al sufrimiento eterno o a la aniquilación. Pero aquellos que saben que Dios es Padre y ama con amor eterno, conocen que justo a los que están en esa condición es a los que Dios se deleita en ayudar. Nadie es imposible de ser redimido. No hay nada imposible para nuestro Señor, para nuestro Padre Celestial. Y yo digo amén, yo digo aleluya. Si estás de acuerdo con esto, escribe un comentario donde digas por qué lo crees. Si no estás de acuerdo con esto, también escribe un comentario donde digas por qué no lo crees. Pero no lo hagas desde la maldición, desde el enojo. No te enojes, hermano. Comprende que hay otros que creen diferente a ti y no por eso son malos. Obviamente yo estoy usando un lenguaje y le hablo a los religiosos que están apegados a ese deseo de venganza. Pero no les estoy diciendo satánicos ni blasfemos.
ni malas personas. Yo creo que son buenas personas y creo que aman al Señor. Pero creo también que les hace falta crecer en el conocimiento del amor de Dios. Vean a Dios como Padre. Él es juez, pero también es Padre. Y un padre, señoras y señores, no quema a sus hijos ni un instante, si es buen padre. Y una madre tampoco, si es buena madre. Por lo tanto, lo que el Señor quería era que nosotros, al estudiar la palabra de Él, Apocalipsis, le pusiéramos sentido y dijéramos, bueno, Cristo presentó al Señor como Padre. Y un padre no quema a sus hijos. Por lo tanto, el lago de fuego debe ser un juicio de Dios con propósito. Propósito de salvación, de redención y de bendición. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo los días que el Señor permita. Espero todos los días de la semana, de aquí en adelante, cuando tenga el tiempo y Dios me dé la salud y la vida, temas de salvación, de amor incondicional del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente todos los días hay gente que se va del canal y yo me alegro que se vayan los que no quieren escuchar este precioso mensaje. ¿Por qué me alegro? Porque sé que Dios tiene un propósito y un proceso con cada persona. Los que se van es porque todavía no están dispuestos a escuchar esto y no lo soportan, y yo entiendo y es mejor que se vayan porque no los quiero ofender. Y los que llegan les doy la bienvenida. Algunos llegan solamente para colocar no me gusta a todos los videos y para insultar en los mensajes. ¿Y sabes qué hago yo cuando leo el mensaje? Me duele un poquito, pero oro por esa persona y le digo, Dios, gracias por ella, porque sé que lo que está diciendo no lo dice de todo corazón. Lo dice porque no ha comprendido tu amor y tu gracia, pero yo sé que un día lo va a comprender. Y yo sé que un día va a glorificar tu nombre junto conmigo. Y juntos como hermanos, toda la creación levantaremos las manos al cielo y glorificaremos al Padre Celestial por toda la eternidad. Imagínate ese momento, que no falte ninguno. Qué lindo es el Señor, que cuando nosotros no nos reconocemos pobres, nos permite pasar por el fuego. Ahora algunos se someten a ese fuego, el fuego de la prueba, el fuego de la disciplina, y entonces esa disciplina les da conciencia de lo que son. Nada. Se reconocen nada, se reconocen pobres y dicen, Señor, no tengo nada con qué ganarme la salvación. No tengo nada con qué agradarte, pero me acerco a ti con mi pobreza. ¿Y sabes qué dice el Señor? Hijo, eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque al reconocerte pobre, ahora yo te voy a dar lo que tengo en abundancia: amor, pureza, santidad, odio al pecado y amor al pecador, para que le cuentes a otros lo que yo he hecho contigo. Amén por eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y si el Señor tiene que permitir que pasemos por un fuego en esta vida o por el fuego en el lago de fuego, lo va a permitir. Y justo allí el pecador se reconocerá pobre y clamará, tendrá sed, y el Señor le dirá, toma en abundancia del agua viva que yo te doy. Porque nunca se acaba la misericordia, nunca se acaba la gracia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, mis hermanas, los quiero mucho, les mando un abrazote bien grandote. Gracias por haber estado en la transmisión.